Hola, en el presente video vamos a analizar un problema bien general, que es el problema de suma de subconjunto, y luego ver una aplicación, un problema práctico de la semana 2. Entonces el problema es suma de subconjunto y el enunciado es muy sencillo. Se tiene un conjunto de valores S, por ejemplo, -2, 0, 4, 3, 7, y la pregunta que nos queremos hacer es si existe algún subconjunto de S que sume un determinado número. Por ejemplo, ¿existe alguno que sume en este caso 5? La respuesta es que sí. En efecto, el conjunto formado por -2 y 7 suma 5. También el que contiene al 0 se le puede añadir porque eso no va a variar en nada la suma. Y esa es la descripción del problema. Es muy sencilla y sin embargo no hay una manera eficiente de resolver este problema en general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a considerar lo siguiente. Consideremos que existe algún valor n, tal que todos los elementos de S son menores que n. Entonces, para todo x en S, x menor o igual que n, eso quiere decir que S está acotado. Luego podemos hacer una solución por programación dinámica a este problema en función de n. Entonces, supongamos que el tamaño de nuestro conjunto S es igual a m y podemos hacer la siguiente solución por programación dinámica. Nos interesa ver si hay un subconjunto que ocupa m elementos tal que su suma sea k, y ese problema es equivalente a decir que hay un subconjunto que ocupa los primeros m-1 elementos y ellos suman k, es decir, el caso en que el último elemento del conjunto no lo voy a considerar. Y el otro caso es un OR con dp de m-1, y luego aquí, sí, esto es el caso en que voy a usar el último elemento y por lo tanto me interesa ver si hay un subconjunto de los primeros m-1 elementos que sume k menos el vector en la posición m. ¿Sí? Ese sería el último elemento. Entonces, recapitulando lo que hace esta programación dinámica, bien sencilla, es decir, que exista un subconjunto entre los m elementos que sume k es lo mismo que exista uno que ocupe solo los primeros m-1 y sume k, eso es el que no toma el último, o uno que tome el último, y por lo tanto necesito un subconjunto de los primeros m-1 elementos que sume k menos el último, que es b en la posición m. Ahora, si analizamos la complejidad de esta programación dinámica, para llenar una casilla nos basta tener dos casillas anteriores llenadas y luego hacer una operación OR que evidentemente es tiempo constante, ese OR. El problema entonces es qué tan grande es nuestra tabla. Ya vemos que para llenar una nueva casilla de la tabla es tiempo constante cuando ya tenemos las necesarias llenas. El problema es cuántas casillas tiene nuestra tabla. Y veamos, si S tiene tamaño m, hay m valores que pueden ir aquí. Entonces, la complejidad es O de m por la cantidad de valores que pueden ir aquí. Pero como la suma está acotada, o como los valores están acotados por n, entonces puedo hacer algo en O de m por n, ¿sí? Ahora, si uno quisiera ser más exquisito, este número de aquí no es exactamente n, sino todos los distintos valores que pueden ir aquí, que van en rigor desde considerar todos los elementos negativos, y por lo tanto sería menos n cuadrado la suma. Supongamos que, bueno, menos n por m en suma, suponiendo que los m elementos tienen valor menos n. O en el otro caso extremo es que todos los valores del arreglo sean n y por lo tanto el máximo valor de suma posible sea nm.
y luego la cantidad de valores distintos posibles es 2mn. Entonces, en realidad esto sería O de m por 2mn. Ahora, en general uno puede descartar valores y no quedarse con esta complejidad, pero dejémosla por mientras así. Entonces tenemos un algoritmo que funciona en 2m²n. Ok. Veamos lo siguiente entonces. Ahora que tenemos esta idea, consideremos el problema módulo SAM de la semana 2, que consiste en, dado un conjunto representado por un vector, ver si existe algún subconjunto de él que sume 0, pero que sume 0 módulo m. Entonces tenemos un m y un vector de tamaño n, y queremos ver si existe algún subconjunto, por ejemplo, sumar este de aquí, luego este de aquí, y finalmente este de aquí, y tal que la suma de ellos sea divisible por m. Eso quiere decir que la suma de los valores que elegimos módulo m sea congruente con 0, ¿sí? La pregunta es ver si entonces existe alguna forma de elegir elementos, eso lo voy a denotar con una indicatriz, tal que cumple eso. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Bueno, lo primero es pensar en que podemos ocupar esta misma programación dinámica y entonces, ¿cuáles van a ser nuestros valores? Va a ser O de n, que son la cantidad de índices en los que podemos estar, ¿cierto? Por la cantidad de valores posibles. Ahora la cantidad de valores posibles en este caso es m. ¿Por qué? Porque los valores son módulo m y como sabemos, entre un valor módulo m solo tiene m posibilidades, ¿no? 0, 1, etcétera, hasta m-1. Por ejemplo, en binario solo hay dos posibilidades, 0, 1. En decimal, 10 posibilidades, de 0 a 9, y así. Entonces tenemos un algoritmo en O de n por m. Básicamente usando la misma programación dinámica de antes, solo que hay que tener cuidado y aquí, en vez de hacer la resta común y corriente, hacer la resta con módulo, pero nada más que eso. El problema con esto es que el algoritmo O de n por m no va a funcionar porque en este problema n era del orden de 10 a la 6, si no me equivoco, y m era del orden de 10 a la 3. Luego n por m es del orden de 10 a la 9 y por lo tanto no va a pasar. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Bueno, podemos solucionar esto con un poquito de matemática. Y lo que vamos a mostrar es la siguiente hipótesis, y es que si n es mayor a m, entonces siempre existe algún subconjunto tal que la suma es 0 módulo m. Veamos por qué. La respuesta es más o menos sencilla y es la siguiente. Consideremos el arreglo ya no de sumas, perdón, ya no con los elementos originales, sino el arreglo de sumas acumuladas módulo m. Eso quiere decir que si a este arreglo le llamo S, S sub i va a tener la suma de los primeros i elementos, entonces va a tener desde k igual 0 hasta i de b sub k, donde b era nuestro vector original, y eso módulo m. Ok, entonces es un vector de sumas parciales o de suma de prefijos, como hemos visto, que es el clásico del precálculo. Y ahora veamos lo siguiente. ¿Cuántos valores distintos puede tener ese sub i? Bueno, por la misma razón que decíamos antes, dado que es un valor módulo m, solo hay m valores distintos posibles para ese i. Ahora, dado que S tiene tamaño n, el mismo tamaño que el vector original, porque vamos a guardar la suma para cada índice del vector original, tenemos que si n es mayor que m, entonces por principio del palomar,
existen dos valores aquí, tales que S sub i vale lo mismo. ¿Esto por qué? Bueno, la razón es un simple palomar, dado que los valores pueden tomar números de 0 a m, si n es más grande que m, en algún momento se tienen que repetir. Una forma sencilla de verlo con un ejemplo pequeño es que si tengo un vector muy grande y m vale simplemente, por ejemplo, 4, entonces los valores módulo 4 solo pueden tomar valores 0, 1, 2 o 3. Si n es muy grande, supongamos un vector de 10.000 casillas, es obvio que supongamos que esa vale 0, esa vale 2, esa vale 3, vale 1, en algún momento se tienen que repetir, ¿no? Porque no puedo llenar algo de tamaño 10.000 con 4 cosas diferentes sin que se repitan. Ahora, ¿qué importancia tiene esto de que se repitan? Bueno, la importancia que tiene es la siguiente. Supongamos que tengo un vector de tamaño n que es mayor que m, por lo tanto, como decíamos por principio de Palomar, existen dos casillas, a esta le voy a poner i y a esta le voy a poner j, tal que la suma hasta i vale lo mismo que la suma hasta j módulo m. Ahora bien, si esas sumas valen lo mismo, tenemos lo siguiente. La suma hasta i es igual a la suma hasta j, pero la suma hasta j es la suma hasta i más esos elementos de ahí, ¿no? Entonces eso quiere decir que la suma hasta j es igual a s de i más esos elementos, lo que va a ser la sumatoria desde k igual i más 1 hasta j de b sub k. Ahora, tengo que esta igualdad es en realidad una congruencia módulo m, ¿no? Porque no estoy hablando de que el valor original haya sido el mismo, sino que módulo m son congruentes. Ahora, por propiedades del módulo, tengo una ecuación modular, puedo restar algo a ambos lados sin ningún problema, y por lo tanto voy a restar s sub i, que me aparece a ambos lados, y voy a tener 0, congruente módulo m, con la suma desde k igual i más 1 hasta j de b sub k. Pero esto precisamente lo que dice es que existe un subconjunto de b tal que si yo lo sumo, este vale 0 módulo m, que es exactamente lo que queríamos. Por lo tanto, siempre que n es mayor que m, la respuesta es que si hay un subconjunto, y acabamos de ver cómo encontrarlo, ¿no? Es cosa de ver que, recapitulando el argumento, por Palomar van a haber dos posiciones en las que la suma módulo m es igual. Entonces, todo lo del medio, si la suma hasta aquí, módulo m es igual a la suma hasta aquí, módulo m, significa que todo lo del medio no aportó nada, ¿cierto? Módulo m. Y por lo tanto significa que módulo m vale 0. Como módulo m vale 0, toda esa suma en medio significa que si yo agarro todo ese subconjunto es divisible por m. Y por lo tanto mi respuesta es sí. Entonces, finalmente tenemos el siguiente algoritmo general, y es decir que si n es mayor que m, entonces vamos a responder sí directamente, responder yes. Si es que no, vamos a usar dp para la solución. ¿Qué dp? Bueno, la que explicamos en un comienzo, ¿no? ¿Cuál es la gracia? Que si no, significa que n es menor o igual que m, pero m era del orden de 10 a la 3. Por lo tanto, este caso en que usamos dp implica que n es también a lo más 10 a la 3, y nuestra dp era O de n por m, lo que ahora sería del orden de 10 a la 6, y esto anda muy bien en tiempo, así que debería funcionar. Espero si entendió la explicación. Cualquier duda pueden dejarla en la caja de comentarios. Espero que los que no lo sacaron durante la semana puedan implementarlo, y eso.